Buenas, es 3 de febrero de 2022. Mm, Unos 30, 40 minutos pasada la medianoche. Vamos ahora con la séptima entrega de la España Imperial. Pero antes de escuchar el video, por favor, suscríbanse a mi canal y así me animo más a seguir grabando los videos y a hacer los guiones para grabarlos. Toma mucho tiempo, hay que hacer los guiones, hay que leer, hay que hacer guiones, Bueno, no es solamente ponerme a hablar aquí. Bueno, continuamos con lo que dejamos en el video 6, número 6, ¿no? Ya en el video número 6, Fernando e Isabel habían logrado centralizar gran parte del poder en la corte. Entonces, habían doblegado a la aristocracia, habían instalado a sus propios funcionarios en las ciudades, como vimos en el video anterior, y habían transformado el sistema judicial. Todo esto se explica en el video número 6. Por ejemplo, repito, habían doblegado a la aristocracia, aunque no habían logrado que pagar impuestos, ¿no? Habían instalado sus propios funcionarios en las ciudades, es decir, habían logrado obtener poder en los municipios y habían transformado el sistema judicial. Fernando y Isabel habían llegado muy lejos en la empresa de asegurar la primacía de la corona, es decir, la supremacía de la corona en Castilla, por encima de la aristocracia, de los municipios, etc. Pero el control de las instituciones seglares no bastaba. No podían ser dueños absolutos de su propio país hasta que no hubiesen colocado bajo su control, es decir, bajo el control real, el control de la corona, a la inmensamente poderosa Iglesia española. El poder de la Iglesia española se veía reforzado por sus inmensas riquezas y sus numerosos privilegios, entre ellos no pagar impuestos, igual que la aristocracia. Existían 7 arzobispados y 40 obispados. El arzobispo de Toledo era el primado de España, y solo al rey era inferior en poder y riqueza. Teníamos el clero regular y el clero secular. Los privilegios del clero eran extraordinarios. El clero secular y también el regular compartía con los hidalgos la exención de los tributos, de los impuestos recaudados por la corona, como ya lo dijimos, y evitaba con mayor éxito que los hidalgos, es decir, que la aristocracia, el pago de los impuestos municipales. Sabía la Iglesia cómo evadir el pago de los impuestos municipales. Algo pagarían, pero no todo. Obispos, abades y capítulos catedralicios poseían vastas tierras. Miembros de familias aristocráticas y en ocasiones hijos ellos mismos de obispos constituían una raza guerrera que se hallaba en su elemento en las luchas que surgían alrededor del trono. Tenían sus propias fortalezas y ejércitos particulares, y no se mostraban reacios a conducir sus tropas a la batalla. En videos anteriores yo he explicado esto, ¿no? De los papas a caballo frente a sus ejércitos, y bueno, esto en otra escala en los distintos, en los que iban convirtiéndose en los distintos países europeos. En la Edad Media, el religioso a caballo al frente de sus ejércitos era algo bastante habitual. El extraordinario primado de España, don Alfonso Carrillo, quien vivió entre 1410 y 1482,
ayudó a Fernando a falsificar la dispensa papal que hizo posible su matrimonio. Esto está, creo que en el video 1 de la España Imperial, explicado. Pues, repito, don Alfonso Carrillo, que ayudó a Fernando a falsificar la dispensa papal que hizo posible su matrimonio. Recuerden que Isabel y Fernando eran parientes. Cambió de opinión y se pasó al bando portugués contra Isabel en la batalla de Toro en 1476, mientras que el gran Pedro González de Mendoza, arzobispo de Sevilla, le hacía frente en el campo contrario. Pedro Mendoza era favorable al partido isabelino. Las actividades de estos belicosos prelados sugirieron con toda probabilidad a Fernando e Isabel la conveniencia de una contraofensiva de la corona, tan pronto como se dio fin a la guerra de sucesión. Ahora tenemos a la corona ocupándose, digamos, del último estamento que no lograba dominar, ¿no? La Iglesia. La Iglesia era demasiado poderosa. Los reyes católicos insistieron en que el derecho de la corona a una jurisdicción superior, sobre todo el reino, se extendiera a las posesiones de la Iglesia. Se fijaron en la enojosa cuestión de los nombramientos de los obispos, algo que algo que ocasionaba mucho estrés en la religión, en el estamento religioso, ¿no? El nombramiento de los obispos, estrés y conflictos. Entonces Isabel y Fernando, que eran muy sagaces, se fijaron en esa enojosa cuestión del nombramiento de los obispos y concentraron allí su atención. La situación acerca de la provisión de los beneficios eclesiásticos en la Castilla del siglo XV era delicada y compleja. Los capítulos catedralicios gozaban tradicionalmente del derecho de elegir a los obispos. Durante los años de anarquía, de los que hablamos en el video anterior, a mediados del siglo XV, el papado llevó a cabo numerosos intentos para nombrar a sus propios candidatos a los obispados, práctica a la que Isabel estaba decidida a oponerse, como lo hizo claramente al quedar vacante en 1475 el arzobispado de Zaragoza. Si los reyes católicos habían de hacer frente con éxito al papado en la cuestión de las investiduras, necesitaban para ello el pleno apoyo de la Iglesia castellana. Y esto les llevó a reunir en 1478 en Sevilla un concilio eclesiástico que resultó tan importante para la definición de la política eclesiástica de la corona como las Cortes de Toledo lo habían sido para la definición de los proyectos administrativos de la corona, como vimos en la entrega anterior. El programa presentado al concilio para su discusión dejaba bien sentado que la corona estaba decidida a asegurarse el control de todos los beneficios de Castilla y que esperaba el refrendo del clero para hacer frente a Roma. El concilio acordó debidamente interceder cerca del Papa, pero la delegación enviada a Roma para ello no tuvo éxito. Una vacante en la sede de Cuenca en 1479 dio a los reyes católicos una nueva posibilidad de insistir en sus alegadas prerrogativas reales. Pero el Papa Sixto IV, no hizo concesión alguna. Las limitaciones mismas del acuerdo negociado en 1482 entre la corona y el papado
acerca de la disputa de Cuenca, plantearon la necesidad de un nuevo modo de acercamiento. La oportunidad se presentó con la terminación casi total de la Reconquista en Granada. La corona española merecía, evidentemente, alguna señalada recompensa por sus incansables esfuerzos por arrojar a los infieles. ¿Y qué mejor recompensa podía imaginarse que un patronato real sobre todas las iglesias que se establecieran en el reconquistado reino de Granada? Este era el primer objetivo de la política eclesiástica de la corona. Objetivo que se cumplió triunfalmente en 1486. 1486. Por una bula papal del 13 de diciembre de 1486, Inocencio VIII, el Papa Inocencio VIII, que necesitaba la ayuda de Fernando para defender los intereses italianos del papado, concedió a la corona española el derecho de patronato y de presentación de todos los beneficios mayores del reino recientemente conquistado, es decir, del reino de Granada. Recuerden la importancia de la corona de Aragón, presidida por Fernando, en tierras italianas. Esto también está en uno de los videos anteriores, posiblemente en el número 4, pero está. La obtención por parte de la corona del patronato granadino fue un logro importante. En primer lugar, facilitó una solución ideal que Fernando e Isabel deseaban extender gradualmente a todas sus posesiones. Es decir, una solución ideal que Fernando e Isabel tenían planteado extender a todas sus posesiones. Y dos, la otra parte del logro fue obtener un modelo práctico para la Iglesia en el Nuevo Mundo. Durante los 20 años que siguieron al descubrimiento de América, Fernando maniobró con extraordinaria habilidad, ya dijimos que era un gran diplomático, para obtener del papado el control real absoluto sobre todos los establecimientos eclesiásticos en los territorios de ultramar. Todos los establecimientos eclesiásticos en los territorios de ultramar quería Fernando que estuvieran bajo el control real absoluto. Explotando hasta el fin las semejanzas reales o pretextadas entre la recuperación para la cristiandad del sur de España y la conquista de las Indias, consiguió todo lo siguiente, Fernando. Consiguió del Papa Alejandro VI, por la bula Inter Caetera de 1493, derechos exclusivos para la corona española en la evangelización de las tierras recientemente descubiertas. Lo consiguió apenas un año después del descubrimiento de América. Luego, consiguió en 1508 una nueva bula que concedía a perpetuidad a la corona todos los diezmos recaudados en las Indias. Y el objetivo final, en tercer lugar, se cumplió en la famosa bula del 28 de julio de 1508, por el cual el Papa Julio II, quien necesitaba la ayuda de Fernando en Italia, otro más que necesitaba la ayuda de Fernando en Italia, otorgaba Julio II a la corona española el codiciado patronato universal
sobre la Iglesia del Nuevo Mundo, el cual incluía el derecho de presentación real de todos los beneficios eclesiásticos. El patronato, completado por nuevas concesiones en los años que siguieron, confirió a la monarquía española un poder único sobre la Iglesia y sus posesiones americanas, o en sus posesiones americanas. La monarquía absoluta entonces obtiene un poder único sobre la Iglesia y sus posesiones americanas. Si se exceptúa el reino de Granada, no existía en Europa nada semejante. Es decir, lo único que existía administrado de esa forma, por decirlo así, era el reino de Granada en Europa y las nuevas tierras americanas. Siguiendo el concordato de 1516 entre Francia y el papado, Carlos V, nieto, como sabemos, de los reyes católicos de Isabel y Fernando, obtuvo del Papa Adriano VI en 1523 el derecho de presentar todos los obispados de España. De manera que el objetivo principal de la política eclesiástica de Fernando e Isabel se vio finalmente cumplido en la península misma. Como vemos, la política eclesiástica de Fernando e Isabel fue concebida como una política a mediano y largo plazo. La comenzaron ellos y la terminó de consolidar su nieto, Carlos V. Carlos V de Alemania y Carlos I de España. Esto se verá muy posteriormente cuando hablemos del reinado de Carlos V. Pero las disputas en torno a los beneficios mayores, no consistoriales, y los beneficios simples continuaron. O sea, estos eran otros tipos de beneficios que tenía la Iglesia. Continuaron hasta el Concordato de 1753. Estamos hablando de mediados del siglo XVIII. Luego, en el Nuevo Mundo, la monarquía era dueña absoluta y ejercía virtualmente por sí misma una autoridad pontificia. Ningún clérigo podía ir a las Indias sin permiso real. No existía ningún legado pontificio en el Nuevo Mundo, ninguna representación de Roma, ni ningún contacto directo entre Roma y el clero de México o del Perú. La corona detentaba el derecho de veto sobre la promulgación de las bulas pontificias e intervenía constantemente a través de sus virreyes y funcionarios en los más nimios detalles de la vida eclesiástica, a través de sus virreyes y funcionarios en las Indias o en la América Española. Aun cuando Fernando e Isabel no se aseguraron en España un control tan absoluto sobre la Iglesia como el que consiguieron realmente en América, lograron gran parte de lo que desearon. Consiguieron que los beneficios españoles no fuesen ya concedidos a extranjeros y que la Santa Sede se aviniese a ratificar sus nombramientos para los obispados. Evitaron que las apelaciones a sentencias civiles fuesen remitidas de la Chancillería de Valladolid a Roma. Ya en el video anterior hablamos de las chancillerías, ¿no? Consiguieron para la corona un control a perpetuidad sobre la riqueza de la Iglesia, lo suficientemente estrecho como para evitar que sus sucesores, movidos por razones económicas, siguieran el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de Enrique VIII de Inglaterra y rompiesen violentamente con Roma. Las contribuciones cobradas de la Iglesia o a través de ella llegaron a constituir de hecho una parte muy importante de los ingresos de la corona
durante el siglo XVI. Dos de estas contribuciones, que fueron muy importantes durante el reinado de los reyes católicos, fueron, una de ellas, los tercios reales. Los tercios reales. Tercera parte de todos los diezmos pagados por la Iglesia a Castilla. La bula promulgada por Alejandro VI, por el Papa Alejandro VI en 1494, la consolidó. Porque si bien estos tercios reales se estaban cobrando, era de manera temporal. Sin embargo, el Papa Alejandro VI logró que esto fuese algo que tuviese continuidad en el tiempo. Entonces, dos de las contribuciones más importantes durante el reinado de los reyes católicos fueron los tercios reales, ya hablamos de ellos, y la cruzada. Las bulas de la cruzada habían nacido de la necesidad de financiar la reconquista. A pesar de que la reconquista finalizó durante el reinado de los reyes católicos, con la toma de Granada en 1492, Fernando se esforzó de asegurarse a perpetuidad de las bulas de cruzada como fuente de ingresos para la monarquía, con fines alejados de los perseguidos en un principio, porque ya no había reconquista, ya estaba todo reconquistado. El interés de los reyes católicos hacia la Iglesia no se limitaba a sus recursos financieros. La fe de Isabel era ferviente, mística e intensa. Hay numerosa bibliografía acerca de esto, hay películas, series de televisión, como la serie Isabel, llevada a cabo por la televisión española, que si bien es una serie y no, digamos que no es exactamente un reflejo de la historia real al 100%, en esa serie se puede ver, se puede contemplar muy claramente la tremenda fe de Isabel la Católica, ¿no? Era ferviente, mística e intensa, ¿no? Y veía con preocupación el estado de la Iglesia. ¿Qué pasaba con la Iglesia? Bueno, la Iglesia padecía en España de los mismos abusos durante el siglo XV que en toda Europa. ¿Qué le pasaba a la Iglesia en Europa en el siglo XV? Pues había pluralismo, absentismo y un bajo nivel de moralidad y cultura, cosa que preocupaba mucho a Isabel en lo que a España correspondía. El concubinato, por ejemplo, era algo natural. El concubinato, o sea, que los curas vivieran con una mujer, tuvieran una mujer. Y en Castilla el hijo de un clérigo podía heredar si su padre moría sin haber testado, sin haber hecho testamento. Pero en algunos sectores de la Iglesia, sobre todo en las órdenes religiosas, existía disgusto ante tal relajación de la Iglesia. El confesor de la reina, Hernando de Talavera, insistió ante la reina en una reforma total de la Iglesia. Guiada por él, Isabel se dedicó en cuerpo y alma a la tarea de elevar el nivel intelectual y moral del clero. A medida que el nombramiento de obispos se ejercía cada vez más por la corona, la moral y la cultura de los candidatos fue tomada más en serio que antes y su rango social fue tomado menos en serio. Hasta ese momento, lo único que importaba era el rango social de los candidatos a obispos, por ejemplo. Pero Isabel puso en primer lugar la moral y la cultura de los candidatos a obispos. Que, por cierto, no está nada mal. Aunque yo sea no creyente, pues no está nada mal lo que hacía Isabel. El nivel del episcopado español aumentó considerablemente, el nivel intelectual, cultural, bajo los reyes católicos. Pero algunos nombramientos de Fernando dejaron mucho que desear. Porque había excepciones, siempre hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, el cardenal González de Mendoza llevaba una vida privada muy disoluta,
no muy ejemplar. Pero el cardenal González de Mendoza sucedió en 1482 a Carrillo en la sede toledana, por orden de Fernando, ¿no? Y aunque ese cardenal no se ajustaba al modelo deseado, la munificencia de su mecenazgo contribuyó sin duda alguna a paliar las flaquezas de su vida privada, ¿no? Era conveniente tener a este hombre allí. En 1484, Mendoza funda en Valladolid el Colegio de Santa Cruz. Mendoza, a pesar de su disoluta vida privada, en sus funciones eclesiásticas era muy eficiente y lo hacía muy bien. Por eso también fue nombrado, ¿no? Y repito, en 1484 funda en Valladolid el Colegio de Santa Cruz, que sentó un precedente para fundaciones posteriores destinadas a elevar el nivel intelectual y la cultura del clero. Es posible que haya hecho más que ningún otro hombre por aumentar la expansión del humanismo en Castilla. Repito, el cardenal González de Mendoza es una figura muy importante. La reina y sus consejeros trabajaban arduamente para elevar el nivel del episcopado y del clero secular. Y el movimiento de reforma de las órdenes religiosas ganaba terreno. La orden franciscana, dividida durante largo tiempo en conventuales y observantes, los observantes se diferenciaban de los conventuales en que querían volver a la estricta sencillez de la regla de San Francisco. Estamos hablando de Francisco de Asís. Francisco Jiménez de Cisneros, que sustituyó a Talavera como confesor de la reina cuando Talavera fue nombrado en 1492 primer arzobispo de Granada, era un observante. Repito, Francisco Jiménez de Cisneros, muy, muy importante figura también, que sustituyó a Talavera como confesor de la reina, porque Talavera se fue a Granada como arzobispo en 1492, pues era un observante de la orden franciscana, es decir, vivía según la estricta sencillez de la regla de San Francisco. Creo que era cardenal, muy importante figura, creo que era el cardenal, muy importante figura en la historia de esta época de la España imperial. Y por cierto, en la serie de televisión española, Cisneros aparece muchísimo. Y ella lo llama, se me acaba de olvidar, Bueno, en 1491, Alejandro VI, el Papa, había autorizado a los reyes católicos para emprender la reforma de las órdenes monásticas. 2 años más tarde, Cisneros se entregó a dicha tarea y siguió en ella después de su nombramiento para la sede de Toledo. Al morir en 1495 el cardenal Mendoza. El cardenal era Mendoza. Empezó con su propia orden, empezó las reformas con su propia orden, los franciscanos, e impuso una observancia estricta de la regla de San Francisco. Los franciscanos de Toledo, expulsados de su convento, salieron en procesión, precedidos por la cruz. Habría que ver ese espectáculo, ¿no? En aquel momento. Puede que haya, no recuerdo si en la serie, pero seguramente hay muchas películas, mucho material filmográfico donde se recrea estas cosas.
Bueno, al mismo tiempo que los franciscanos de Toledo salieron en procesión precedidos por la cruz, 400 frailes andaluces, y esto es cómico, pero 400 frailes andaluces prefirieron convertirse al Islam y gozar de las delicias del hogar en el norte de África a tener que soportar un cristianismo que de repente les exigía que abandonasen a sus compañeras. Entonces, esto es interesante. 400 frailes andaluces se convierten al Islam y salen corriendo para África para poder vivir en el norte de África con sus mujeres. Perdón. Yo me deshidrato, como ustedes saben. La reforma progresaba lentamente, pero progresaba, de las órdenes religiosas y se extendió a los dominicos, a los benedictinos y los jerónimos. 4 órdenes en total. A la muerte de Cisneros en 1517, no quedaba en España ni una sola comunidad franciscana conventual. Cisneros le dio a España 2 grandes realizaciones. Bueno, a la España de ese momento y a lo que España quería hacer en ese momento, ¿no? En primer lugar, la fundación en 1508 de la Universidad de Alcalá. Y en segundo lugar, la publicación de la gran Biblia Políglota Complutense, en la que los textos griegos, hebreo, latino y caldeo estaban impresos en columnas paralelas. Estos son unos logros espectaculares, ¿no? La publicación de la Biblia políglota es un logro sin medida, un grandísimo logro, ¿no? En hebreo, griego, latino y caldeo. Y la fundación de la Universidad de Alcalá, que sigue existiendo, está cerca de Madrid, se puede ir en autobús desde la estación de autobuses de la Avenida de América, pues, sigue existiendo también. Cisneros había comprendido la necesidad de poner los nuevos estudios humanísticos al servicio de la religión y no confrontarlos con la religión como se hizo en otras partes de Europa y anteriormente en la misma España. Él comprendió la necesidad de que estos nuevos estudios humanísticos se pusieran al servicio de la religión. Dirigidos por él, los reformadores, en vez de rechazar el humanismo, lo utilizaron para proseguir su tarea de reforma. Cisneros sin duda también tenía grandes habilidades políticas, ¿no? Porque esto es una gran habilidad política. El movimiento reformador bajo Isabel y Fernando no fue más que un principio. A lo largo de la historia de España subsiguiente, esto continuaría. En una época en que el deseo de una reforma eclesiástica radical corría por la cristiandad, y era la época de la ruptura de la religión cristiana, ¿no? En una época, repito, en la que el deseo de una reforma eclesiástica radical, y que la hubo, corría por la cristiandad, los gobernantes de España asumían personalmente la reforma en su propio país. Quizás por eso evitaron el auge del protestantismo en España. Fernando e Isabel indudablemente poseían una habilidad audaz para tomar la iniciativa y dar forma visible a las aspiraciones poco definidas de sus súbditos. Repito, Fernando e Isabel poseían una habilidad audaz para tomar la iniciativa y para dar forma visible a las aspiraciones poco definidas de sus súbditos. Esta habilidad de este matrimonio singular, un matrimonio que nunca más se repitió en la historia, era muy significativa, ¿no? La historia de Fernando e Isabel es rica en muchos aspectos, ¿no? En política, en todo. No ha habido pareja
que haya podido igualar a Fernando e Isabel. Yo diría que en ningún ámbito. Porque su hacer era en todo el planeta cuando se convierte España en imperio, ¿no? Bueno, al ver cómo se derrumbaba, vamos a entonces ahora hablar de qué pasaba con los castellanos, los habitantes de Castilla. Bueno, ellos al ver cómo se derrumbaba ante ellos el reino de Granada y se cumplían las esperanzas de tantos siglos que duró la Reconquista, pues los castellanos se creían depositarios de la santa misión de salvar y redimir al mundo, amenazado por el nuevo avance del Islam por el este. Bueno, por un lado, esta santa misión de salvar y redimir el mundo, cuando una masa decide que esa es su misión, eso puede ser peligroso, ¿no? Pero por otro lado, sí había una amenaza real y que era el avance del Islam por el este. Ya lo dije en videos anteriores, en 1453, 53 o 57, creo que 53. Bueno, busquen en Google. Constantinopla, Adrianópolis y todos los nombres que ha tenido esta ciudad fue tomada por los turcos, es decir, por los musulmanes, y a partir de allí avanzaban desde el este. Entonces, repito, los castellanos vieron cómo se derrumbaba ante ellos el reino de Granada y se cumplían las esperanzas de tantos siglos de reconquistar la península. Y estos castellanos se empezaron a creer depositarios de la santa misión de salvar y redimir el mundo, amenazado por el avance del Islam por el este. Esta amenaza era real. Pero para ser dignos de su misión, pensaban los castellanos, debían antes limpiar el templo del Señor de sus muchas impurezas. Y claro, Isabel y Fernando también tenían que preocuparse de ser queridos por sus súbditos y de recoger cuáles eran las aspiraciones de sus súbditos. Y muchas de las cosas que hicieron a partir de este momento pasaban por no defraudar a sus súbditos. Unos reyes que tienen a todos sus súbditos en contra no pueden seguir reinando, se les haría difícil, ¿no? Entonces, los castellanos pensaban que para ser dignos de su misión de salvar al mundo, debían antes limpiar el templo del Señor, de sus muchísimas impurezas y de todas las fuentes de corrupción, la más nociva de las cuales la constituía, según la opinión común. Recuerden que el analfabetismo y la incultura reinaban, pues la más nociva de las fuentes de corrupción la constituía, según la opinión común, los judíos. Durante la Edad Media, la comunidad judía había desempeñado un papel de primer orden en la vida cultural y económica, tanto de Castilla como de Aragón. Mientras otros estados de la Europa occidental habían expulsado a sus judíos, estos seguían siendo tolerados en España. Durante la epidemia y los años críticos de mediados del siglo XIV, sin embargo, su situación empezó a hacerse cada vez más inestable. Los predicadores alimentaban contra ellos el odio popular. Hubo motines antijudíos en Castilla, Cataluña y Aragón en el año 1391. Motines de consideración. Hubo muchos más motines, pero estamos mencionando los más importantes, los más violentos. Repito, hubo motines antijudíos en Castilla, Cataluña y Aragón en 1391, finales del siglo XIV. Para salvar sus vidas, muchos aceptaron el bautismo, muchos judíos. Y hacia el final del siglo XV, estos judíos convertidos, llamados conversos o marranos,
igualaban y quizá superaban en número a aquellos de sus hermanos que habían sobrevivido a las matanzas y seguían fieles a la fe de sus antepasados. En las primeras décadas del siglo XV, los conversos o cristianos nuevos llevaban una vida difícil pero provechosa. Su riqueza les dio entrada en el círculo de la corte y de la aristocracia. Las facciones políticas enemigas se disputaban su apoyo y algunas de las más importantes familias de conversos contrajeron vínculos matrimoniales con los de la alta nobleza castellana. Pero esto hizo que se engendraran resentimientos y suspicacias. Ante el auge de una nueva clase de ricos, conversos, los castellanos veían amenazado el edificio del orden social de Castilla. Es decir, los resentimientos y suspicacias se engendran porque hay un auge de una clase de ricos conversos que cada vez se hace más poderosa y que parte de ellos se han unido en matrimonio con las familias aristocráticas tradicionales. Esta nueva clase social parecía amenazar el edificio del orden social de Castilla, basado en el estatus hereditario hasta ese momento y en la posesión de bienes inmuebles. Por otra parte, los aristócratas también, porque los anteriores eran los resentimientos de los castellanos, del pueblo, pero por otra parte los aristócratas también estaban resentidos porque dependían de los préstamos de los ricos conversos, préstamos con un nivel de usura espantoso, todo hay que decirlo, ¿no? Con unos intereses monstruosos que todavía siguen existiendo en la España de hoy, en la España del 3 de febrero de 2022. No hay país con peores intereses bancarios que este, y estoy hablando de hace 4 o 5 siglos, ¿no? Y seguimos igual, aunque se hayan ido muchos judíos. Entonces los aristócratas estaban resentidos porque dependían de los préstamos de los ricos judíos conversos o nuevos católicos, nuevos cristianos. El pueblo llano los odiaba, sobre todo en Andalucía, a causa de sus actividades como recaudadores de impuestos o agentes fiscales de la nobleza, porque la monarquía los había colocado en cargos eclesiásticos, y hablo de las iglesias cristianas, a los conversos, los había colocado en cargos eclesiásticos, cargos administrativos, en todo tipo, estaban en todas partes, ¿no? Y repito, el pueblo los odiaba, sobre todo en Andalucía, a causa de sus actividades como recaudadores de impuestos o agentes fiscales de la nobleza. El antisemitismo estaba a flor de piel. En 1449 hubo motines en Toledo, los famosos motines de Toledo de 1449, que fueron muy violentos contra los judíos y tuvieron consecuencias muy funestas. Después de estos motines se decidió establecer el primer decreto de limpieza de sangre, que excluía a todas las personas de ascendencia judía de los cargos municipales de Toledo. Bueno, es que tampoco es buena idea que a un recién llegado tú lo pongas a recaudar los impuestos de la gente que tiene siglos aquí. Eso, porque puede que vuelva a estar sucediendo, ¿no? Esto lo dejamos para el canal donde digo mis opiniones personales. Aquí, en este canal, yo sigo rigurosamente las lecturas que he hecho y las bibliografías aceptadas para estos temas, ¿no? Las bibliografías universalmente aceptadas para estos temas como las mejores, ¿no? Las más fiables.
Durante los primeros años del reinado de los reyes católicos, la corte mantuvo su tradicional tolerancia para con los judíos. Fernando llevaba sangre judía, lo dijimos anteriormente en esta serie de videos. El círculo de la corte incluía no solo a conversos, sino también a algunos judíos practicantes, como Abraham Senior, tesorero de la hermandad. Entonces, otro que yo considero, esto es cosecha mía, yo considero un gran error que los reyes católicos hayan colocado a un judío practicante como tesorero de la hermandad. Esto obviamente iba a traer problemas por parte de los castellanos, por parte del pueblo y por parte de la aristocracia, a la que no le iba a gustar esto. Entonces, en la corte, pues por la corte pasaban los conversos, pero también judíos practicantes, como Abraham Senior, nada menos que el tesorero de la hermandad. Pero a medida que pasaba todo esto, un número creciente de conversos volvían nuevamente a la fe de sus padres. Esto preocupaba a los conversos influyentes en la corte, es decir, a los que no pensaban volver a la fe de sus padres. Preocupaba a los conversos influyentes en la corte que otros conversos estuviesen regresando a practicar el judaísmo abiertamente, ¿no? Preocupaba, repito, a los conversos influyentes en la corte y a los conversos influyentes en las jerarquías eclesiásticas. Y estos conversos fueron los primeros en hacer presión para que se estableciese en Castilla un tribunal de la Inquisición. Esto es muy importante. Fueron los judíos conversos, es decir, los nuevos cristianos, quienes presionaron a Isabel la Católica y a Fernando para que estableciera en Castilla, en el reino de Castilla, un tribunal de la Inquisición. Colaboracionismo se llamó esto durante el siglo XX, ¿no? Porque en Alemania, Polonia, República Checa, Austria, pues hubo muchos judíos colaboracionistas de los nazis, ¿no? También los hubo en Francia, ¿no? O sea que el colaboracionismo está aquí presente en el siglo XV y XVI y vuelve a estar presente en el siglo XX y en la historia por venir. Colaboracionismo habrá siempre, ¿no? No solamente en el tema de los judíos, sino en todos los temas, ¿no? En el tema venezolano, el colaboracionismo de la oposición con el régimen, por ejemplo, ¿no? Bueno, los conversos ejercen presión sobre los reyes católicos para que en Castilla se establezca un tribunal de la Inquisición. Fernando e Isabel solicitan su creación a Roma en 1483. El permiso fue concedido y se estableció un tribunal del Santo Oficio en Castilla, bajo el control directo de la corona. Fue considerado a partir de 1483 como Consejo Real Especial y se llamaba, el nombre completo era el Consejo de la Suprema y General Inquisición. Su tarea era ocuparse no de los judíos, ni de los moriscos, sino de los cristianos nuevos, de quienes se sospechaba que habían vuelto encubiertamente a sus antiguas creencias. Fue creado para resolver, este tribunal de la Inquisición fue creado para resolver un problema castellano, que no aragonés. Pero, a pesar de que los conversos de Aragón no preocupaban, Fernando insistió en extender la Inquisición castellana a los estados levantinos. Y esto fue lo que sucedió. En Aragón, el inquisidor Pedro de Arbúes fue asesinado en la Catedral de Zaragoza. En Cataluña, las autoridades civiles y eclesiásticas se opusieron al intento. Sin embargo, en 1487 Fernando ganó la batalla y se instaló un inquisidor en Barcelona. Ante esto, los aterrorizados conversos, entre 600 y 3.000, las estadísticas de esta época, como ya dije,
no son precisas. Los aterrorizados conversos, más o menos entre 600 y 3000, por ahí, es una, para la cantidad de habitantes que tenía Castilla y Aragón en ese momento, es una cifra grande, ¿no? Y no podemos precisar cuántos fueron. Mínimo 600, máximo 3000. Las estadísticas son una cosa, como ustedes bien saben, más bien del siglo XX en adelante, ¿no? Entonces, los aterrorizados conversos, se cree que entre 600 y 3000, no se puede precisar más, abandonaron el país y se llevaron consigo sus capitales. La Inquisición, por otra parte, era la única, aparte de la monarquía, institución común a todos los españoles. Y en ese sentido, se convertía en un organismo unificador. Se ha hablado mucho de la piedad de Isabel y de la religiosidad de Isabel, pero Fernando de Aragón también exhibía una gran religiosidad y era un ferviente devoto de la Virgen. No por nada el Papa los llamó, o sea, les dio el nombre de reyes católicos, ¿no? Fernando era un gran partidario decidido de la reforma eclesiástica en Cataluña. Los reyes católicos eran cristianos y católicos de verdad, creyentes absolutos o creyentes genuinos. El establecimiento de la Inquisición fue una medida religiosa destinada a mantener la pureza de la fe en los dominios de los reyes católicos. En un país sin unidad política, una fe común servía de sustituto y unía a los castellanos, aragoneses y catalanes en el propósito único de asegurar el triunfo total de la Santa Iglesia. Pero detrás de esta finalidad, asegurar el triunfo de la Santa Iglesia, estaba también la utilidad de la Inquisición para la unidad política, que era una asignatura pendiente en la España de los Reyes Católicos. Compensaron la ausencia de una nacionalidad española con una devoción religiosa común que tenía repercusiones políticas evidentes. Fernando e Isabel supieron aprovechar esto. La Inquisición contribuyó a hacer progresar la causa de la unidad española y a profundizar el sentimiento de un destino nacional común. Esto es cierto también en el caso de la conquista de Granada. La Guerra Santa terminó en 1492, como ya sabemos, con el logro de la integridad territorial española. Y esto creó un vínculo emocional entre los pueblos de España. Compartieron un sentimiento común de triunfo ante la derrota de los infieles. Los moros habían sido derrotados, pero quedaban aún los judíos. Y los criptojudíos ocultos en el corazón mismo del cuerpo político y propagando sus perniciosas doctrinas a lo largo y ancho del país. Esto era lo que muchos pensaban. La Inquisición había fracasado en el intento de destruir las fuentes de contaminación. No había tenido un triunfo contundente. Por lo tanto, los reyes pensaron que era imprescindible tomar medidas más drásticas y decidieron expulsar a los judíos de España. El edicto local de Sevilla de 1483 los había desterrado ya de ciertas áreas, pero el 30 de marzo de 1492, meses antes del descubrimiento de América, y en Granada, los reyes católicos firmaron un edicto que ordenaba la expulsión de sus reinos de los judíos declarados en un plazo de 4 meses.
Repito, el 30 de marzo de 1492, en Granada, los reyes católicos firmaron un edicto que ordenaba la expulsión de sus reinos de los judíos declarados en un plazo de 4 meses. Muchos conversos eligieron abandonar el país en compañía de los judíos practicantes. Otra vez las estadísticas, ¿no? Se creía que entre Castilla y Aragón había unos 200.000 judíos, 150.000 de ellos en Castilla. Cifras sacadas de documentos de la época, pero que no son, las vuelvo a repetir y lo repetiré siempre, las estadísticas de hace 4 o 5 siglos en España no son fiables, pero bueno, más o menos dan una idea, ¿no? Es decir, había unos 200.000 judíos entre Castilla y Aragón y Castilla incluía León, y unos 150.000 estaban en Castilla, ¿no? También tenemos que incluir Granada, ya Granada no pertenecía, ya Granada pertenecía a Castilla y entre los 200.000 judíos se cuentan también los que estaban allí en Granada. Bueno, entre 120 a 150.000 judíos abandonaron el país. Casi todos, un porcentaje enorme. Y hubo conversiones de última hora para no tener que irse, como la de Abraham Senior, que ya dijimos que había sido el tesorero de la hermandad. Se hizo lo posible para que se quedasen, sin embargo, los imprescindibles médicos judíos. Todo tiene sus pros y sus contras. La conquista de Granada y la expulsión de los judíos habían puesto los cimientos para un Estado unitario. Claro, para conseguir la unidad, muchas veces o siempre es necesaria la homogeneidad, sobre todo si estamos en una época donde el analfabetismo y la incultura reinan, ¿no? Entonces, la conquista de Granada, la expulsión de los moros y de los judíos habían puesto los cimientos para un Estado unitario, en el único sentido posible en las circunstancias de las postrimerías del siglo XV. Es decir, no había otra forma, o por lo menos los reyes católicos no encontraron otra forma. Fernando e Isabel unieron a todos los pueblos hispanos en la persecución común de una santa misión. Y esto tuvo ventajas grandes, ventajas porque esto comenzó a dar una dirección de unificación para España, pero tuvo también un precio muy elevado. Los recursos para llevar a cabo las grandes empresas por realizar en el país se vieron disminuidos por la expulsión de los judíos. En 1492 desapareció de España una dinámica comunidad, como era la comunidad judía, cuyo capital y habilidad habían contribuido a enriquecer a Castilla. Dejaron un gran vacío. Perdón, qué ruido. Dejaron un vacío, los judíos en España, que no fue sustituido por castellanos nativos, sino por colonias de inmigrantes extranjeros, entre ellos flamencos, alemanes y genoveses, sobre todo. La expulsión debilitó las bases económicas de la monarquía precisamente en los comienzos de su carrera imperial, que era cuando más dinero necesitaban y más recursos de todo tipo, financieros y humanos, para emprender la conquista y colonización de América. Bueno, hasta aquí la entrega número 7, ¿no? Y seguimos próximamente. Gracias por escucharme y hasta pronto.